En el video anterior nosotros vimos el análisis y el funcionamiento de un rectificador de media onda con carga RL y un diodo volante conectado en paralelo junto a la carga. Vimos los atributos de esta configuración y también calculamos su voltaje promedio. Quedamos en el cálculo de la corriente en función de ωt y lo último que calculamos fue el ángulo phi. Vimos también que mientras más se acerca este ángulo phi a 90 grados, más inductiva es la carga y por ende la corriente que circula a través de esta presenta menores cambios en el tiempo, manteniendo un valor casi constante para efectos prácticos. Todo esto debiéndose al gran valor de la impedancia asociada a la bobina comparada con respecto a la de la resistencia. Sin embargo, este caso no se presenta en el circuito que nosotros estamos trabajando, puesto que nuestro ángulo phi era alrededor de 23 grados. Por ende, en el segundo ciclo del circuito la corriente en el instante 2π va a ser 0. Recordemos que si el ángulo de extinción gamma es mayor a 2π y suponiendo que la bobina está descargada, quiere decir que al inicio del segundo ciclo la corriente no va a ser 0. Esto se visualiza en la gráfica de color naranjo, en donde nos podemos dar cuenta de que la bobina no se ha descargado completamente en el inicio del segundo ciclo, por lo que parte de esta energía almacenada tendrá un efecto en los siguientes ciclos hasta alcanzar su estado estacionario, en el que la corriente se mueve entre un máximo y un mínimo que, como ya mencionamos, mientras más inductiva es la carga, menor será la diferencia entre la corriente máxima y la mínima. Con todo esto dicho, también es necesario comentar que las gráficas que están viendo en pantalla están en su estado estacionario. Resumiendo, en una carga RL con un diodo volante veremos tres casos de cargas. Una que no presente un ángulo de extinción mayor a 2π, lo que conlleva que el inductor no se empiece a cargar, ya que la corriente en el inicio de su ciclo será 0. El segundo caso es cuando el ángulo de extinción es mayor a 2π, lo que conlleva a que en el segundo ciclo la corriente no sea dichamente 0, por lo que el inductor va a empezar a cargarse. Y un tercer caso es cuando la carga es altamente inductiva, es decir que presente un ángulo phi muy cercano a 90 grados, lo que conlleva a que prácticamente la corriente se mantenga constante en régimen permanente y que, dicho sea de paso, el ángulo de extinción ya es mayor a 2π. Bueno, y continuando con el desarrollo, ahora lo que queremos es reemplazar los valores que nos dan en el inciso del problema. De esta manera ya tenemos la corriente en función de ωt. Recomiendo ir pausando el video para que vayan corroborando lo que estamos haciendo coincide con los resultados que están viendo acá en el Word. Así que una vez reemplazados los valores, vamos a obtener la expresión que ven en pantalla para la función de la corriente en la carga. Ahora ya obtenida la expresión de la corriente, lo que haremos es calcular la corriente promedio utilizando la fórmula que hemos visto en anteriores videos. Como ustedes podrán estar observando, la integral para calcular la corriente promedio de ID1 va desde 0 hasta pi y no desde 0 hasta el ángulo de extinción como fue en el caso de una carga RL sin diodo volante. Y la explicación se debe a los circuitos equivalentes en el tramo 1 y 2. Es decir que podíamos aplicar la integral de 0 a gamma en el caso de una carga RL sin diodo volante, puesto que en ambos casos, en ambos tramos, o sea de 1 y 2, el circuito equivalente era el mismo, no siendo el caso para esta topología, ya que los tramos 1 y 2 tienen una configuración diferente. Lo que estamos haciendo es calcular la corriente promedio ID1 y lo que deseamos es calcular la corriente promedio I sub 0. Sin embargo, no podemos calcular la corriente I sub 0 de manera inmediata, puesto que la corriente I sub 0 se divide en dos corrientes. Así que una vez obtenidas las corrientes promedio de ID1 e IDB, lo que haremos será sumarlas para llegar a la corriente promedio I sub 0. Como vemos en el gráfico, una parte de la corriente es la que circula a través del diodo 1 y la otra es la que circula a través del diodo volante. Pero lo importante acá es darse cuenta que desde un periodo de tiempo la corriente I sub 0 es igual a ID1 y en otro lapso la corriente I sub 0 es igual a IDB, por lo que si analizamos los gráficos podemos rescatar que desde 0 a pi I sub 0 es igual a ID1 y por el contrario I sub 0 es igual a IDB entre pi a 2pi.
Dicho esto, ya aplicamos la fórmula de corriente promedio y desarrollamos la integral. Como podrán ver acá, están los resultados del cálculo de lo que debería dar unos 2.28 amperes aproximadamente. Recordar que este es el resultado de la corriente ID1 y lo que nos faltaría es calcular la corriente promedio IDB. Sin embargo, nos falta datos para calcular esta última, puesto que nos falta solución para poder meterla dentro de la integral. Así que tenemos el circuito que ven en pantalla para el tramo 2 y lo que haremos es lo mismo que en el circuito equivalente anterior. De hecho queda aún más simple porque no hay una fuente de alimentación. Utilizamos la ley de voltaje de Kirchhoff y tendremos que el voltaje de la resistencia más el de la bobina es 0. Dejamos los términos en función de la corriente y llegamos a que tenemos una ecuación diferencial homogénea. A diferencia del circuito anterior, vemos que la ecuación no está igualada a una constante y por ende solo va a poseer una parte homogénea y no una particular. Sabemos que este tipo de ecuación diferencial presenta la siguiente forma como ya vimos anteriormente. Recordar que lo que multiplica al número Euler es una constante y le puso la letra K, puesto que K lo usamos en el intervalo de 0 a pi. En este caso dejé como la constante la letra A, que debemos calcular de igual manera. Vimos que para calcular la constante K en el circuito equivalente del tramo 1 evaluamos en 0 la función, pero en este caso no podemos hacer esto puesto que nosotros estamos trabajando desde pi hasta 2pi, lo que supone una preocupación más a la hora de realizar el reemplazo. Lo que haremos para encontrar la constante A será evaluar en pi, sin embargo esto presenta un inconveniente más, y esto es que no sabemos a qué igualar la ecuación en dicho instante pi. Para ello lo que haremos es reemplazar pi en la ecuación de la corriente en el tramo 1 y esto lo hacemos porque la corriente debe ser la misma justo en un instante antes de pi y justo un instante después de pi. Reemplazando pi en la ecuación de la corriente en el tramo 1 obtenemos un valor de 2.83 amperes, lo que debemos igualar a la ecuación de la corriente en el tramo 2 en el instante pi. Y haciendo los despejes correspondientes, tenemos que el valor de la constante A es de 4081.15. Ahora que ya tenemos la expresión, podemos calcular la corriente promedio desde el intervalo pi hasta gamma, pero justamente esto es lo que nos complica en estos momentos. Mencioné que el ángulo gamma muchas veces venía estipulado en el inciso del problema, en este caso es de 5.3 radianes. Sin embargo, si este ángulo no viene dado como dato, debemos calcularlo y eso es lo que haremos a continuación. Si ustedes han tenido cursos de electrónica y o electricidad donde han visto los capacitores e inductores, recordarán que muchas veces mencionaban la constante de tiempo tau. Generalmente se dice que a 3 tau el condensador está descargado, sin embargo hasta donde yo sé, y en este tipo de configuración con una bobina y por lo que me enseñaron en pregrado, es que con 5 tau basta para saber que la bobina se encuentra descargada. Así que vamos a igualar la parte de Euler a la menos 5 por la que mencioné anteriormente. Luego aplicamos logaritmo natural o neperiano como se llama en algunos países y vamos a llegar a la siguiente expresión. Como nos interesa saber cuál es el valor gamma, o sea el instante donde se descarga la bobina, reemplazaremos omega t por gamma. Ahora bien, recordando un poco de matemática, sabemos que cuando necesitamos de alguna manera, entre comillas, adelantar una función, lo que hacemos es restarle lo que hemos avanzado. Nosotros estamos trabajando en el intervalo después de pi, puesto que en este circuito equivalente se aplica desde pi hasta 2pi. Y es por esto que ustedes ven el signo menos de gamma, ya que estamos situando el 0 en pi, por decirlo de alguna manera. Si hemos hecho todo correctamente y reemplazamos los valores, vamos a obtener que el ángulo gamma presenta un valor de 5.3 radianes. Una vez obtenido ya el ángulo gamma, ya podemos realizar la fórmula de corriente promedio, ya que con el ángulo gamma poseemos los límites de integración. Usamos la fórmula de corriente promedio y nos da 0.19 amperes aproximadamente, para la corriente que circula a través del diodo volante en el intervalo pi a gamma. Una vez obtenido este valor, lo sumamos junto a la corriente promedio del diodo 1, obteniendo un valor de 2.47 amperes, lo cual corresponde a la corriente promedio de la carga. De esta manera terminamos el análisis para calcular la corriente y lo que nos correspondería ahora sería calcular el factor de potencia. Esto mismo lo veremos en la tercera parte de este problema. Por mí eso sería todo y nos veremos en el próximo video. Un saludo a todos y gracias por verme.